En el pequeño pueblo de Cedar Springs, perdido entre las colinas de Arizona, el tiempo parecía haberse detenido. Los carteles de las tiendas, descoloridos, las ventanas tapiadas de negocios que alguna vez florecieron, y los bancos vacíos en el parque contaban la historia de un declive que comenzó hace 5 años, cuando cerró la última fábrica. Las personas aquí sonreían cada vez menos, como si hubieran olvidado cómo hacerlo, sumidas en las preocupaciones y las penurias de la vida cotidiana. En las afueras de este pueblo, en una pequeña casa con contraventanas de un azul brillante y un porche cubierto de parras, vivía una pareja de ancianos, Marco y Celia Hernández. Se mudaron a América hace muchas décadas, pero conservaron la calidez y el colorido de su cultura mexicana natal. Su hogar siempre olía a hierbas y especias, y desde el patio provenían sonidos de melodías tradicionales. Los vecinos conocían a esta pareja como personas amables y serviciales, que nunca rechazaban una ayuda, pero pocos sospechaban de su don especial, la habilidad de crear velas que parecían hacer lo imposible. Cuando la llama de estas velas comenzaba a danzar, las personas, inesperadamente, recordaban los momentos más brillantes y alegres de sus vidas, enterrados hace tiempo bajo el peso de preocupaciones y decepciones. Dios nos dio este don no simplemente así, decía a menudo Celia, inclinándose sobre la olla con cera derretida y añadiendo una pizca de hierbas secas. Sus manos, arrugadas y marcadas por una larga vida, se movían con sorprendente precisión y gracia. Cada vela es una oración vestida de forma, añadía Marco, observando el trabajo de su esposa. Cada domingo, la pareja asistía a la iglesia local del Sagrado Corazón, donde Marco y Celia siempre se sentaban en la tercera fila, a la derecha. Después del servicio, se quedaban a orar por su pueblo y sus habitantes. Su fe era tranquila, pero inquebrantable, como el fundamento sobre el que se sostenía su hogar. ¿Pueden unas simples velas cambiar el destino de un pueblo entero? ¿Pueden los recuerdos de alegría devolver la esperanza a aquellos que la han perdido? En Cedar Springs comenzaba una historia sorprendente que respondería a estas preguntas y mostraría cómo la luz de una pequeña vela puede dispersar incluso la oscuridad más densa. La historia de Marco y Celia comenzó lejos de aquí, en un pequeño pueblo cerca de Guadalajara, donde se conocieron cuando eran niños. Se casaron jóvenes, a los 19 años, y pronto dieron un paso desesperado: mudarse a los Estados Unidos en busca de una vida mejor para sus futuros hijos. Con 2 maletas, unas pocas centenas de dólares y una fe inquebrantable en la providencia divina, cruzaron la frontera en 1975. Cuando llegamos, no teníamos nada, excepto el uno al otro y nuestra fe, solía contar Marco, acariciándose el bigote canoso. Los primeros años fueron difíciles. Marco trabajó en la construcción, y Celia limpiaba casas y cuidaba a los hijos de otras personas. Poco a poco aprendieron inglés y se acostumbraron a la nueva cultura, pero nunca olvidaron sus raíces y tradiciones. Después de 5 años de arduo trabajo, lograron comprar esta pequeña casa en Cedar Springs, donde nacieron sus hijos, un hijo y 2 hijas, que ya habían crecido y se habían mudado a diferentes estados, visitando a sus padres de vez en cuando durante las fiestas. Pero Marco y Celia nunca se sintieron solos. Su hogar siempre estaba lleno de vecinos, amigos, y simplemente de quienes necesitaban calidez y comprensión. Celia, desde pequeña, conocía los secretos de las hierbas y los remedios naturales que su abuela le había enseñado, y Marco había heredado de su padre la habilidad de trabajar con cera de abejas. En México, sus familias habían creado velas durante siglos para las celebraciones religiosas y ceremonias especiales. Pero fue aquí, en este pequeño pueblo americano, donde sus habilidades encontraron un nuevo propósito. Esto sucedió hace 10 años, cuando su hija menor, Lucía, sufrió un terrible accidente automovilístico. Los médicos dijeron que podría nunca despertar del coma. Desesperados, los padres oraron día y noche. En una de esas noches de insomnio, Celia sintió un extraño impulso: crear una vela especial, mezclando cera con hierbas, según una receta que parecía venirle en un sueño. Juntos, ella y Marco oraron sobre esa vela toda la noche, y por la mañana la encendieron junto a la cama de su hija. Esa misma tarde, Lucía abrió los ojos. En su pequeño taller, anexo a la casa, siempre había un aroma especial. Una mezcla de cera de abejas, hierbas y algo inasible que Celia llamaba gracia. Allí, en simples estanterías de madera, se alineaban macetitas de barro con hierbas secas,
recogidas en momentos y lugares específicos del año. Cada hierba tiene su propósito. Romero para la claridad mental, lavanda para la calma, menta para la alegría, salvia para la purificación. La vela no es solo un objeto, explicaba Celia a los pocos alumnos que, de vez en cuando, venían a visitarlos. La vela es un ser vivo en el que invertimos un pedazo de nuestra alma y nuestra oración. El proceso de hacer velas siempre comenzaba con una oración. Marco y Celia se arrodillaban en un pequeño altar en la esquina del taller, donde estaban las imágenes de la Virgen de Guadalupe y San Francisco, y pedían bendición para su trabajo. Entonces comenzaba el proceso. Marco derretía lentamente la cera de abejas en una vieja olla de cobre que había heredado de su padre. La temperatura era crucial. La cera demasiado caliente perdía sus propiedades, y la demasiado fría no tomaba forma. Mientras la cera se fundía, Celia seleccionaba las hierbas, mezclándolas en las proporciones adecuadas, y susurrando sobre cada pizca una breve oración. Cuando la cera alcanzaba la consistencia adecuada, Celia añadía cuidadosamente la mezcla de hierbas, y la habitación se llenaba con un aroma divino. Marco removía lentamente la mezcla con una cuchara de madera hecha de olivo, que habían traído desde México. Luego, juntos vertían la cera en los moldes, en cuyos centros ya estaban fijados los mechas de hilo de algodón, empapados en un caldo especial. Pero lo más importante era la siguiente etapa. Cuando la cera comenzaba a enfriarse, Marco y Celia se sentaban juntos, tomados de la mano, y cantaban antiguos salmos en español, entrelazando en la melodía los nombres de aquellos a quienes estaban destinadas las velas. Creían que en ese momento, Dios infundía a su creación un poder especial, la capacidad de despertar la alegría olvidada. Nuestra receta es simple, decía Marco con una sonrisa a los curiosos. Un poco de cera, una pizca de hierbas, y mucha, mucha fe. Y aunque lo decía en tono de broma, en sus palabras había una profunda verdad, ya que los primeros milagros comenzaron a suceder precisamente en el momento en que en la creación de las velas no solo pusieron su habilidad, sino toda su fe y amor. James Miller vivía a 3 casas de los Hernández y era, quizás, la persona más solitaria de Cedar Springs. Después de que su esposa Elizabeth falleciera de cáncer hace 2 años, y poco después, perdió su trabajo como ingeniero en la fábrica local, James parecía haberse cerrado al mundo. Su casa, que alguna vez estuvo bien cuidada, se llenaba de malas hierbas, las cortinas siempre estaban cerradas, y él salía solo para comprar víveres, evitando cualquier conversación. Celia a menudo lo veía desde la ventana, encorvado, con una mirada apagada, dirigiéndose a la tienda los martes y viernes justo a las 10 de la mañana. Su corazón se partía cada vez que se encontraba con esa mirada, en la que no quedaba nada más que vacío y dolor. Creo que necesita nuestra ayuda, dijo un día a Marco durante la cena. Él simplemente asintió, sabiendo que cuando su esposa mostraba ese decidido brillo en los ojos, no había forma de discutir. Al día siguiente, Celia horneó un pastel de manzana con una receta antigua y se dirigió a la casa de James. Él tardó en abrir la puerta, y cuando finalmente lo hizo, intentó rechazar cortés, pero firmemente la oferta de compartir. «Yo sé lo que significa perder a quien amas», dijo Celia, sin moverse del umbral. «Mi hermana murió cuando éramos muy jóvenes. Durante muchos años no pude hablar de ella sin llorar. Pero luego me di cuenta de que honramos la memoria de los que se fueron no con lágrimas, sino con la forma en que seguimos viviendo». Algo en sus palabras, o quizás en la calidez de su mirada, hizo que James la dejara pasar. Tomaron té en la cocina, llena de platos sucios, y Celia, sin forzar la conversación, simplemente hablaba sobre el pueblo, el clima, sobre lo hermosas que estaban las rosas en su jardín ese año. Antes de irse, sacó de su delantal una pequeña vela envuelta en un trozo de tela. «Mañana es el aniversario de su boda, ¿no es así?», preguntó, aunque sabía la respuesta por los registros de la iglesia. «Encienda esta vela por la noche, y recuerde no cómo perdió a Elizabeth, sino cómo la encontró». James quiso rechazarla, pero no pudo. Cuando la noche siguiente, superando su resistencia interna, finalmente encendió la vela, la habitación se llenó de un suave aroma a lavanda, y algo indefinible y familiar. Y de repente recordó con claridad. Así olían los perfumes que le regaló a Elizabeth en su primera cita. El recuerdo era tan vívido que casi sintió su presencia. Una ola de recuerdos abrumó a James,
como un torrente primaveral. Recordó cómo él y Elizabeth bailaron bajo la lluvia el día que le propuso matrimonio. Cómo ella se reía, con la cabeza echada hacia atrás, cuando su coche se averió en medio de una carretera desierta durante su luna de miel. Cómo brillaban sus ojos cuando hablaba de sus alumnos. Ella enseñaba música en la escuela primaria. Todos esos recuerdos que el dolor de la pérdida le forzó a enterrar profundamente dentro de él, ahora regresaban, llenos no de amargura, sino de calidez y gratitud. A la mañana siguiente, Celia, trabajando en su jardín, se sorprendió al ver a James acercándose a su casa. Por primera vez en mucho tiempo, sus hombros no estaban encorvados, y en sus ojos había una leve, pero palpable chispa de vida. No sé qué había en esa vela, le dijo al acercarse, pero anoche, por primera vez en 2 años, pude recordar a Elizabeth sin sentir que mi corazón se rompía en pedazos. La historia de James fue la primera, pero no la última. Pronto, a la casa con las contraventanas azules, comenzaron a llegar otros habitantes de Cedar Springs. Al principio, uno a uno, titubeantes, como si les diera vergüenza sus problemas, luego cada vez más audaces y frecuentes. Llegó Sarah Johnson, una madre soltera que criaba a 3 hijos y trabajaba en 2 empleos. Estaba tan agotada que había olvidado cuándo fue la última vez que sonrió. La vela que le dieron Marco y Celia olía a limón y canela. Cuando la encendió, de repente recordó cómo su abuela horneaba para ella galletas de limón en su infancia, y cómo todo parecía deslumbrante y lleno de posibilidades. Vino el padre Thomas, un joven sacerdote que había comenzado a dudar de su vocación, después de que sus oraciones por salvar a un niño moribundo fueron en vano. La vela con aroma a cedro le ayudó a revivir el momento en que sintió por primera vez el llamado al ministerio, de pie bajo las enormes secuoyas en California. Con el tiempo, la noticia sobre las velas mágicas de los Hernández se esparció por toda la ciudad. La gente comenzó a cambiar, como si pesadas coberturas se despegaran de sus almas, exponiendo al mundo los tesoros olvidados de alegría y esperanza. James Miller podó su jardín descuidado y comenzó a dar clases de matemáticas a los niños después de la escuela. Sarah Johnson organizó un grupo de apoyo para padres solteros. El padre Thomas comenzó a predicar con tal pasión y convicción que la iglesia, antes semivacía, ahora se llenaba cada domingo. Pero lo más sorprendente fue que todas estas personas, al recuperar la capacidad de alegrarse, comenzaron a acercarse unas a otras, derribando las paredes de soledad que habían levantado a su alrededor durante años. Llegó la primavera, la época más ocupada para Marco y Celia. Sus velas se hicieron tan populares que apenas podían hacer suficientes para todos los que las deseaban. Cada mañana, Marco salía a recoger hierbas frescas en las colinas cerca del pueblo, y Celia pasaba largas horas en el taller, mezclando cera e incorporando en ella sus oraciones. Trabajaban con alegría, viendo cómo su pueblo cambiaba, cómo las personas comenzaban a sonreírse en las calles, cómo en las vitrinas vacías de las tiendas aparecían nuevos letreros. En uno de esos días, Celia notó que Marco regresaba de su paseo antes de lo habitual. Su rostro estaba pálido y su respiración era pesada. «Solo estoy un poco cansado», dijo, dejándose caer en la silla del porche. A la mañana siguiente, le subió la fiebre alta, y por la tarde tuvieron que llamar a la ambulancia. El diagnóstico fue serio. Neumonía, complicaciones por la edad y problemas cardíacos previos. Por primera vez en muchos años, su hogar se sintió vacío. Celia pasaba todo su tiempo en el hospital, sosteniendo la mano de su marido y orando. Las noticias se propagaron rápidamente, y los habitantes de Cedar Springs, acostumbrados a recibir apoyo de esta pareja, se sintieron desorientados. Algunos llevaron comida para Celia, otros ofrecieron ayudar con la casa, pero la pregunta principal seguía sin respuesta. ¿Podrían ayudar de alguna manera a Marco mismo? ¿Por qué Dios permite esto?, preguntaba Celia al sacerdote cuando él vino a visitar a Marco. Ayudamos a la gente, traemos consuelo y alegría. ¿Por qué ahora, cuando más nos necesitan, está ocurriendo esto? El padre Thomas no sabía qué responder. Se sentó en silencio junto a ella en el pasillo del hospital, ofreciendo solo su presencia y oración. Esa misma noche, frente al hospital comenzaron a llegar personas. Al principio un par de personas, luego decenas. Se agrupaban afuera con velas encendidas, no aquellas especiales que hacían Marco y Celia, sino velas comunes, compradas en la tienda. Pero esas velas, unidas en oración colectiva,
creaban un resplandor tan intenso que se podía ver incluso desde la habitación de Marco en el tercer piso. A la mañana siguiente, Sarah Johnson trajo a Celia una pequeña caja. Encontramos en su casa los componentes y tratamos de hacer una vela como usted nos enseñó, dijo con tono de disculpa. No sé si nos salió bien, pero lo intentamos con mucho empeño y oramos como comunidad. La vela era irregular, torcida, no tan perfecta como las que hacían Marco y Celia. Pero cuando Celia la encendió en la habitación de su marido, la habitación se llenó con el aroma familiar de la esperanza. Y por primera vez en 2 semanas, Marco abrió los ojos y sonrió débilmente. La recuperación de Marco fue lenta, pero constante. Los médicos la llamaron un milagro, especialmente teniendo en cuenta su edad y la gravedad de la enfermedad. Pero para los habitantes de Cedar Springs, no era solamente un milagro. Era un testimonio de que sus oraciones habían sido escuchadas, que el bien que Marco y Celia habían sembrado en la comunidad ahora regresaba a ellos multiplicado. Mientras Marco se recuperaba en el hospital, y luego en casa, algo extraordinario comenzaba a suceder en el pueblo. Las personas, inspiradas por el ejemplo de la pareja anciana, comenzaron a tomar la iniciativa. James Miller, ingeniero de formación, reunió a un grupo de voluntarios y empezó a reparar el parque infantil, abandonado durante años. Sarah Johnson organizó un huerto comunitario en un terreno baldío detrás de la escuela, donde niños y adultos cultivaban juntos verduras y flores. El padre Thomas abrió las puertas de la iglesia no solo para los servicios, sino también para reuniones comunitarias, conciertos e incluso noches de cine los viernes. Familias jóvenes que antes consideraban irse del pueblo, cambiaron de idea al ver cómo se transformaba la atmósfera a su alrededor. Pero lo más importante que estaba sucediendo era lo que ocurría en los corazones de las personas. Aquellos que durante años no habían hablado debido a viejas rencillas, encontraban en sus corazones fuerzas para perdonar. Las casas vacías se llenaban de risas, los jardines abandonados florecían. Incluso los edificios de la calle principal, que habían estado cerrados con tablones, empezaron a renacer. Se inauguró una nueva panadería, una galería de arte, un pequeño taller de reparación de bicicletas. Cuando Marco finalmente pudo salir al porche de su casa, no reconoció la ciudad. ¿Qué ocurrió mientras estaba enfermo?, preguntó a Celia, mirando las fachadas recién pintadas de las casas y a las personas sonrientes que pasaban. Lo que sucedió, querido, es lo que esperábamos, respondió ella, apretando su mano. Las personas recordaron cómo ser una comunidad. En honor a la recuperación de Marco, el pueblo organizó una verdadera fiesta. En la plaza central se reunieron todos los habitantes, desde los más pequeños hasta los más grandes. Las mesas estaban repletas de comida casera, la música sonaba, y los niños corrían con banderines hechos a mano. Pero el momento más importante fue la nueva tradición que propuso el padre Thomas, el Festival de las Velas en Memoria. Cuando el sol se puso, todos encendieron velas, algunos aquellas mismas, especiales, de Marco y Celia, otros las comunes, de compras. Pero en ese momento, eso no importaba. Lo importante era que las personas estaban juntas, compartiendo su luz, contando historias sobre los momentos felices de sus vidas, prometiendo no olvidar esos momentos, incluso en los tiempos más difíciles. Mira, susurró Marco al oído de Celia, señalando el mar de luces ante ellos. Ese es nuestro verdadero legado. No las velas, sino la luz en los corazones de las personas. Pasaron otros 5 años. Marco y Celia se volvieron muy ancianos, pero aún vivían en su pequeña casa con las contraventanas azules. Ya no podían hacer tantas velas como antes. Las manos de Marco temblaban y la vista de Celia había disminuido. Pero eso dejó de ser un problema, porque ahora no estaban solos. Cada sábado, en su casa llegaban estudiantes, desde niños pequeños hasta adultos que deseaban aprender el arte de hacer velas especiales. Marco y Celia compartían pacientemente sus conocimientos, hablándoles sobre las propiedades de las hierbas, sobre cómo derretir la cera adecuadamente, pero lo más importante, enseñándoles a incluir en cada vela una oración y un pedazo de su corazón. El secreto no está en las hierbas ni en la cera, les decía Marco a sus alumnos. El secreto está en hacer cada vela como si la vida de alguien dependiera de ella, porque tal vez, así sea. Cedar Springs había cambiado de manera irreversible. Ahora era un próspero pueblo al que llegaban turistas para probar la famosa repostería de Sarah Johnson, visitar el inusual parque de esculturas que James Miller había creado a partir de las viejas piezas de la cerrada fábrica,
o simplemente disfrutar de la atmósfera especial de amistad y calidez que distinguía este lugar de cientos de otros pueblos pequeños. Pero para Marco y Celia, lo más importante no era la transformación externa, sino lo que había ocurrido en las almas de las personas. Veían esto cada día, en cómo los vecinos se ayudaban entre sí, en cómo los extraños eran recibidos con corazones abiertos, en cómo las viejas rencillas se desvanecían en una nueva alegría. ¿Sabes en qué pienso?, dijo una vez Marco, sentado con Celia en el porche y observando el atardecer. En que Dios utiliza las cosas más ordinarias para crear milagros extraordinarios. ¿Quién podría haber imaginado que unas simples velas podrían cambiar un pueblo entero? No son las velas las que cambiaron la ciudad, respondió suavemente Celia. Es la fe. La fe en que incluso en los momentos más oscuros, hay una luz dentro de nosotros que no se puede apagar. La leyenda sobre las velas en memoria se difundió mucho más allá de Cedar Springs. Personas de otros pueblos e incluso estados llegaban para ver el milagro con sus propios ojos. Se iban con pequeñas velas, cuidadosamente envueltas en trozos de tela, para llevar esa luz más lejos. En cada una de estas velas residía una simple, pero profunda verdad que Marco y Celia descubrieron hace muchos años en su pequeño taller. La alegría no desaparece, incluso cuando la olvidamos. Ella espera su hora, como una semilla bajo la nieve, para volver a florecer en nuestros corazones cuando más la necesitamos. Gracias por ver nuestra historia sobre las velas en memoria. Una parábola sobre cómo pequeños destellos de esperanza pueden iluminar incluso los tiempos más oscuros en nuestras vidas. Si la historia de Marco y Celia te conmovió y deseas ver más relatos inspiradores, no olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo e incluye la campana de notificaciones para no perderte nuevas historias que calentarán tu corazón. Recuerda, todos llevamos dentro de nosotros una luz que puede iluminar no solo nuestro camino, sino también el de los demás.